Dicen que fueron los aceros, dispararon al patrón. Nosotros no los vimos entrar. Te vas a morir, hijo de tu perra madre. Voy a dormir tranquilo, por fin. El trato que tengo para proponerte es muy simple. Yo me llevo al niño. Hoy mismo, sin dramas, sin ningún problema. Lo cargo en un avión y se lo entrego a su mamá. Y mi mamá estuvo de acuerdo con lo que hiciste. Mamá, desde ese día hasta el día de hoy, te juro que me odio a muerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesitamos más armas! ¡Tenemos a los aceros rodeados! Este diablo, hijo de puta, como me quieras llamar, te va a matar. Pero de amor, morochita. ¿Qué pasó, perro? Chucho tiene varios galpones en los que tortura a quien lo provoca. Son insonorizados porque no se puede escuchar nada ahí. Araceli debe de estar en uno de esos. Hijo de la chica. El rancho es una fortaleza, ¿no te das cuenta? Mira, yo conozco muy bien todos estos atajos y los caminos porque pues por aquí crecí, de aquí saqué a mi madre, pero pues no creo. Muévete. Mira, Carnala, yo sé que pues, lo de tu mamá estuvo muy fuerte. Yo no puedo creer que este c*** estuvo aquí casi más de 10 años. Si tú sabías y más gente sabía, ¿por qué nadie dijo nada, Los pocos que se daban cuenta tenían mucho miedo para decir algo aquí. ¡Vicenta! ¡Salvador! ¡Santo Dios, no lo puedo creer! Entonces fueron ustedes los que le dispararon a mi hijo Chucho. Tienen muchos huevos para venir a esta casa. Después de todas las tragedias que nos han traído. A ver, doña Chabela, con respeto, Porque no queremos convertir esto en una tragedia. Así que, ¿por qué no olvidamos que nos vimos? Cada quien se va por su propio lado. Hágale. Llame a Heriberto. Dile que aquí están los delincuentes que andan buscando. Los asesinos de David. Son los mismitos agresores de Chucho. No, Consuelo, yo creo que no. Ya no me compliques más la existencia, ¿no? Chucho secuestró a Araceli y yo nada más la quiero rescatar. Y por eso le dispararon a mi hijo. No digas babosadas, Vicenta. Hace mucho que te dejamos de ver como la huérfana víctima de esta vida. Yo no le voy a permitir que le falte el respeto a mi hermana, así que ya. Yo te advertí que después de lo que le hicieron a David ya no iba a ayudarte en nada, Vicenta. ¿Cómo es eso que hiciste, Consuelo? ¿Tú tuviste algo que ver con la muerte de mi nieto David? ¿Ayudaste a esta cabra? ¡Dime! ¡Suéltame! Tu mamá sigue ligada al narcotráfico. Actualmente está criando al nieto del Teca Martínez. Quiero verla. ¿Por qué no? Quiero saber cómo es, ¿Cómo se llama? ¿Me parezco a ella? Entre menos sepas de tu mamá, mejor. Me tratas como una niña. No me importa que sea una psicópata, una loca, una bruja. Yo necesito conocerla. Quiero saber Hija, entiéndeme. Yo lo único que quiero es que no te maten. Que tu mamá perdió un hijo. Los narcos se lo mataron con esa guerra estúpida. Ellos no reconocen vínculos. Esto no es una película, mi nena. Esto es la vida real. ¿Yo tenía un hermano? Medio hermano. Era hijo de tu mamá y del Teca. Desgraciadamente, él entró en el negocio de su papá. Y sus enemigos lo capturaron y terminaron cortándole la cabeza. Did you calm down already? Lo que necesito es hacer mi deber. No, Daniel, ningún deber. Esto no es parte de nuestro trabajo.
¿Qué, vamos a hacer ahora lo mismo que hacen esos que perseguimos? ¿Cuándo perdiste el norte en tu trabajo, bro? Primero ayudar a Vicenta a hacer el trabajo por el cual estuvo presa y ahora esto. ¿Tú sabes qué pasaría si ese capo cuenta lo que pasó allá adentro? Le darías a sus abogados la excusa perfecta para solicitar su repatriación a México. ¿Ahora me vas a dar lecciones de cómo hacer mi trabajo? Sé perfectamente lo que estoy haciendo. No te estoy dando lecciones. Ahora eres el jefe. Tienes responsabilidades nuevas. Toda esta gente que está aquí está analizando cada movimiento que tú haces. I don't care about my promotion. I don't care about all these people looking at me. Lo único que me interesa, lo único que tengo en la mente es atrapar al hijo de su puta madre de Chucho Casares. Tengo las pruebas necesarias, Sánchez. El indio me acaba de confirmar el vínculo entre el gobernador y la muerte de mi padre. Estás tomando esta guerra como una guerra personal y no es así. Si el indio hace una declaración oficial, escúchame, ejecutamos un procedimiento legal para atrapar al gobernador de Chihuahua. ¿No te gusta cómo hago las cosas? No me apoyes. Pero te advierto algo. Chucho no se me va a escapar. ¿Por qué? ¿Por la burocracia que manejamos en esta oficina? No, man. Chucho es hijo de su madre. Hoy cae. Hoy lo agarro. Te guste o no. Te lo juro por mi padre. Phillips. ¿Cómo pasó? Ok. Sí, ok, salgo para allá. What happened? Desapareció mi madre de la clínica donde estaba hospitalizada. ¡Atrévase a dispararme! Pero antes me lleva la morochita conmigo, ¿eh? Pobrecita. Ya sufrió un chingo. A Chuchu le metimos una madriza que no se imaginan. Creo que si la mato, le haría un gran favor. Gallo, yo valgo madres, güey. ¡Dispárale este hijo de la ching! Directito en la cabeza. ¡Cállate! ¿Ya se te olvidó tu hija? ¿No quieres que te dejara vivo o qué ching? Pero te voy a volar Estamos ¡cállate! Esta morra ha tocado más que Josefina. Ha sufrido mucho. Josefina solamente gozó mi chile ancho. ¿Cómo ves, Está bueno. Antes de matarte, te voy a volar los huevos. Te has metido con todas las mujeres de mi familia. Tranquilito, gallo. Mira, no lo ves así. Piensa que somos hermanitos. Hermanitos de leche. Mira, perro. La próxima te vuelo la cabeza. Suelta a Araceli. ¿Quieres que si la suelto, te vas a surtir a plomazos. Eso es justamente lo que he querido evitar que pase contigo. Por eso te alejé de tu madre. Por eso te alejé de ese desgraciado psicópata. ¿Y ese hombre se murió? Sí. Lo mató el hijo de Sara Aguilar. Yo sé que me he equivocado. Y de verdad te quiero pedir perdón. Tú eres lo más importante que tengo en la vida. No sé qué haría sin llegar a perderte. Pero estoy aquí para protegerte. Necesito que te vayas de Nueva York. Tengo una persona en Phoenix que te va a dar No te equivoques, papá. Yo no me voy a ir de Nueva York. Aquí está mi destino, está mi casa, están mis amigos. Y está la única familia que he tenido. La familia que tú te dedicaste a quitarme. Yo nunca quise quitarte nada, hija. No me vuelvas a decir hija. Yo ya no soy tu hija. De ahora en adelante te voy a pagar con la misma moneda que tú. Ya no me vas a volver a ver. Estoy muerta para ti. Y si no me quieres ayudar a encontrar a mi mamá, no me importa. Tú no eres el único que sabe manejar los hilos. Yo también lo sé hacer y la voy a encontrar. Y aunque hoy día me pese tanto llevar tu sangre, yo necesito escuchar su versión. Adiós. Hija, espera. No me toques. Si no quieres que llame a la policía. Andrea, escúchame. No me vuelvas a decir Andrea, porque seguramente ni siquiera me llamo así. Your bill, sir. And I think you dropped this. Take it. It's yours. Bueno, pues, quieren hablar a calzón quitado, pues lo vamos haciendo.
Usted me dio toda la información del cruce de armas y pues las cosas se salieron de control, David se murió, pero pues eso no fue mi responsabilidad. ¿Estamos? Por eso te estabas portando de forma tan extraña. Eso era lo que estabas ocultando, ¿verdad? Te advertí que no traicionaras a mi familia. Tú también eres una asesina. Yo no tuve nada que ver con la muerte de David. Eso te lo juro. Te lo juro por la memoria de mis hijos. Vicenta me engañó. No, pues yo por Abelardo se los juro que no los engañé en ningún cállate. momento. No tienes cara para mencionar a mi hijo. Todos tenemos pasados oscuros, ¿eh? Así que no empiecen a juzgar porque yo conozco a esta familia y sé de qué pata cojea. Sí, una familia muy parecida a la tuya, formada por delincuentes. Contigo. ¿Cuántas después, Consuelo? Siempre supe que eras una porquería, pero no me imaginé que llegaras a mí. Eres una asesina. Y tú también eres una asesina y de esta casa no te vas. Nadie se va. Llama a los hombres. Dile que aquí están los delincuentes que andan buscando. Mira. Yo no voy a dejar que hagas eso, cap. Así que si tú te mueves, yo te vuelo los sesos. ¿Quieren ver sangre? Hacemos un baño de sangre. ¿Está bueno, pues? Hola, soy yo. Quiero hablar con mi hijo, ¿me lo puedes pasar? No me di cuenta de la hora, sorry, no. Tú sabes cómo es mi trabajo, que no tiene horario. Bueno, obvio que sabes cómo es, porque por eso fue que me quitaste la custodia de mi hijo, ¿no? Por mala madre, dijiste, por adicta al trabajo, ¿verdad, hijo de puta? Porque si un hombre trabaja mucho, resulta que es un gran proveedor. Pero si una mujer hace lo mismo, es una madre de mierda, ¿verdad? ¿En serio? ¿Eso es lo que tú me vas a preguntar? ¿Y de cuándo acá a ti te preocupa si yo estoy bebiendo mucho o qué? Vale madre, ya estamos divorciados. ¡Ay, ya! Ya cállate la boca y pásame a mi hijo, ya. Pues me importa un c... si mañana hay colegio, me importa un c... Nicolás no se va a morir por un trasnocho. ¡Me lo pasas ya! Pues yo soy su mamá, sí, soy su mamá. Y lo estoy llamando, ¿Aló? Para que veas que las mujeres de oficina tenemos sangre de horchata que se mezcla con el mezcal. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo propongo un brindis porque tu primer operativo en este departamento no estuvo para nada mal. ¡Oh! Salud. Salud, para nada mal. Uf, qué generoso, gracias. O sea, quiero decir que estuvo muy bien. Por fin dejamos atrás a esos hijos de... Mataron al chamuco. Ese cabrón era mi carnal. Tengo que regresar por su cuerpo. Me tengo que fregar sus cabrones.
No es por eso no la cuentas. ¿Qué te pasa? Me metieron un buen madrazo en la cabeza. Siento que me doble, güey. Fabricio. Fabricio. Levántate, cabrón. Fabricio. Despierta, güey. Yo de aquí me voy con ella. ¿Tú cómo ves, pelirrojito? ¿Eh? ¿Quieres que te regrese a la morenosa? ¿Me vas a devolver a mi hija, cabrón? Tu hija, tu madre, perro. Tú no te vas vivo de hoy, aquí te mueres. Lo siento mucho, Pretita, pero yo no le puedo dar más largas a esto. Hoy este perro se muere. ¿Te vas a atrever o qué? Gallo, haz lo que tengas que hacer. Ya sabes que primero está la misión y luego todo lo demás. Cuando entramos a este business, sabemos que tarde o temprano nos llega la hora. Así es, Pretita. Este perro se muere hoy. Y te lleva entre las patas, lo siento mucho, mija. Yo cuido a tu bebé. Por eso no te preocupes. Pero tú te vas a morir hoy, perro. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.